En un tiempo donde el conocimiento era un privilegio reservado a unos pocos, una mujer desafió las normas de su época. En una ciudad donde la ciencia, la filosofía y la religión chocaban constantemente, ella se convirtió en un símbolo del pensamiento libre. Su nombre era Hipatia de Alejandría, una filósofa, matemática y astrónoma que, con su inteligencia, eclipsó a muchos de los eruditos de su tiempo. Pero su sabiduría era un peligro. En una sociedad donde la fe comenzaba a reemplazar al razonamiento, donde la Iglesia adquiría cada vez más poder y la ciencia era vista con sospecha, Hipatia representaba un desafío. No era solo una mujer educada en un mundo dominado por hombres, sino una defensora del pensamiento racional en una era donde la superstición comenzaba a gobernar. Al final, el fanatismo religioso no la perdonó. Fue acusada de brujería y herejía, arrastrada por las calles de Alejandría y brutalmente asesinada por una turba enfurecida. Su cuerpo fue desmembrado y destruido, como si al acabar con ella, pudieran borrar sus ideas. Pero la historia no olvida. Hoy, más de 1600 años después, Hipatia sigue siendo un símbolo de la lucha por el conocimiento y la libertad de pensamiento. Esta es su historia. Hipatia nació en Alejandría, Egipto, alrededor del año 360 después de Cristo, en un mundo donde el aprendizaje y la erudición estaban restringidos a los hombres. Su padre, Teón de Alejandría, era un reconocido matemático y astrónomo, y fue él quien la educó desde niña, enseñándole geometría, filosofía y las ciencias más avanzadas de la época. Desde joven, demostró una inteligencia excepcional. Mientras la mayoría de las mujeres eran relegadas a un papel doméstico, ella se sumergió en los estudios, dominando los trabajos de Platón, Aristóteles y Euclides. Su conocimiento superó rápidamente al de sus contemporáneos, y su fama como filósofa comenzó a crecer. Hipatia no solo estudió, sino que también enseñó. En una época en la que las mujeres eran excluidas de la educación superior, ella se convirtió en maestra en la legendaria Biblioteca de Alejandría, el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo. Allí, impartió clases de filosofía, matemáticas y astronomía, atrayendo discípulos de todas partes del Imperio Romano. Se dice que Hipatia era una figura impresionante, no solo por su intelecto, sino también por su presencia. Vestía la túnica de los filósofos, caminaba libremente por la ciudad y hablaba con gobernantes y eruditos. Su prestigio crecía, pero también su número de enemigos. En un mundo donde la Iglesia cristiana estaba consolidando su poder y los conflictos religiosos eran cada vez más violentos, su pensamiento racionalista y su defensa del paganismo comenzaron a convertirse en un problema. A finales del siglo IV, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en la fuerza dominante en el Imperio Romano. Con el emperador Teodosio, el cristianismo se convirtió en la religión oficial, y los templos paganos comenzaron a ser destruidos en favor de las iglesias. En Alejandría, esta transición no fue pacífica. Los cristianos, liderados por el patriarca Cirilo de Alejandría, comenzaron a enfrentarse a los paganos y a los judíos, tratando de erradicar cualquier vestigio de las antiguas tradiciones. Hipatia, como líder intelectual de la ciudad, se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el fanatismo religioso. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, no se sometió al poder de la Iglesia. Mantuvo su independencia y continuó enseñando ciencia y filosofía, sin mezclarlas con la teología cristiana. Esto la hizo enemiga de Cirilo, un hombre que veía la expansión del cristianismo como su misión sagrada. Hipatia no solo era una filósofa pagana en un mundo que estaba siendo cristianizado, sino que también era amiga y consejera de Orestes, el gobernador de Egipto, quien estaba en conflicto directo con Cirilo. Los seguidores de Cirilo comenzaron a difundir rumores en su contra. Se le acusó de ser una hechicera, de practicar magia negra y de impedir la reconciliación entre Orestes y la Iglesia. Con cada día que pasaba, la tensión en Alejandría aumentaba. Hasta que un día, la violencia estalló. El ambiente en Alejandría estaba tenso. Las calles estaban llenas de rumores y la furia de los fanáticos cristianos crecía con cada sermón incendiario de los seguidores de Cirilo. La ciudad, que alguna vez había sido el epicentro del conocimiento y la cultura, se encontraba dividida entre el pensamiento racional y el fanatismo religioso. Hipatia, la última gran filósofa de Alejandría, había sido marcada como un enemigo del cristianismo. No porque hubiera atacado la fe, sino porque representaba lo que los líderes religiosos más temían, una voz que no podían controlar.
Para Cirilo y sus seguidores, su sola existencia era una amenaza, un recordatorio de un mundo donde la razón y la ciencia dominaban sobre la fe ciega. La tensión explotó en marzo del año 415 después de Cristo. Un grupo de fanáticos cristianos, liderados por Pedro el Lector, un seguidor cercano de Cirilo, decidió que había llegado el momento de eliminar a Hipatia. No podían permitir que siguiera enseñando, ni que su prestigio siguiera creciendo. No podían quemar sus ideas, pero podían quemarla a ella. La emboscada ocurrió en plena luz del día. Hipatia viajaba en su carro por las calles de Alejandría, probablemente regresando a su hogar o a la biblioteca. Sin previo aviso, una multitud enfurecida la rodeó. Eran hombres comunes y fanáticos religiosos, hombres que habían sido convencidos de que Hipatia era una bruja, una enemiga de Dios, una fuerza oscura que debía ser erradicada. Fue arrancada de su carro con brutalidad y arrastrada por las calles polvorientas. No hubo juicio, no hubo oportunidad de defenderse. Sus ropas fueron rasgadas, y con cada paso, su cuerpo era golpeado y maltratado. Los golpes no eran solo físicos, eran un acto simbólico de destrucción de todo lo que ella representaba, la ciencia, la lógica, la independencia del pensamiento. La turba la llevó hasta el Cesáreo, un antiguo templo pagano convertido en iglesia. Allí, en lo que alguna vez había sido un lugar de culto y reflexión, la sometieron a un castigo brutal. Con tejas afiladas y conchas de ostras, comenzaron a desgarrar su piel, arrancándola lentamente. No querían que muriera rápido. Querían que sufriera, querían que sintiera cada momento de su castigo. Las calles resonaban con los gritos de la multitud, celebrando su muerte como si fuera un acto de justicia divina. Pero Hipatia, hasta su último aliento, no imploró clemencia. No se sometió, no pidió perdón. Murió como vivió, con dignidad y valentía, enfrentando la ignorancia con la cabeza en alto. Pero ni siquiera eso fue suficiente para sus asesinos. Cuando su cuerpo quedó sin vida, lo arrastraron por toda la ciudad, como si al exhibirlo pudieran borrar su legado. Finalmente, los restos de Hipatia fueron llevados a las afueras de Alejandría y quemados en una hoguera, en un intento desesperado de erradicar todo rastro de su existencia. No fue solo la muerte de una mujer. Fue la muerte de un símbolo, el asesinato de la razón y la destrucción de la última gran erudita de la biblioteca de Alejandría. Fue un mensaje claro, la religión había vencido a la filosofía, y la ignorancia había ganado una batalla contra el conocimiento. Pero la historia no terminó allí. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia por borrar su existencia, Hipatia nunca fue olvidada. Su muerte no marcó el fin de su legado, sino su comienzo. Se convirtió en un símbolo, en un mártir del pensamiento libre. Sus discípulos, aquellos que habían aprendido de ella, continuaron sus enseñanzas en secreto. Aunque muchos de sus escritos se perdieron con la destrucción de la biblioteca de Alejandría, algunas de sus ideas fueron preservadas en las obras de otros filósofos. A través de ellos, su pensamiento sobrevivió, resistiendo la censura y la represión. En los siglos posteriores, su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros del fanatismo religioso y la persecución del conocimiento. Durante el Renacimiento, cuando Europa comenzó a redescubrir la filosofía y la ciencia, el nombre de Hipatia resurgió como un ejemplo de la lucha contra la ignorancia. Filósofos como Voltaire, Diderot y los pensadores ilustrados vieron en ella una heroína de la razón, una víctima del dogmatismo que debía ser reivindicada. El feminismo la adoptó como un ícono de la lucha por la igualdad, pues Hipatia no solo era una pensadora brillante, sino también una mujer que desafió las normas de su tiempo y demostró que la inteligencia no tenía género. Hoy, más de 1600 años después, su historia sigue siendo una fuente de inspiración. En un mundo donde la censura, la intolerancia y el fanatismo aún existen, su vida nos recuerda que el conocimiento es una llama que nunca debe apagarse. El asesinato de Hipatia marcó el fin de la era clásica, pero no el fin de su influencia. En la actualidad, hay cráteres en la Luna y asteroides que llevan su nombre, y su figura ha sido reivindicada en libros, películas y obras de teatro. Su memoria vive en cada persona que se atreve a cuestionar lo establecido, en cada mente que busca la verdad más allá de los dogmas y en cada mujer que lucha por el derecho a aprender y enseñar. Hipatia fue asesinada, pero su espíritu sigue iluminando a quienes buscan el conocimiento en un mundo que a menudo prefiere la ignorancia. La multitud creyó que al despedazar su cuerpo acabarían con sus ideas. Pero la historia ha demostrado que las ideas no pueden ser asesinadas.
Su pensamiento no ardió con su cuerpo, ni desapareció con el tiempo. Porque la razón, al igual que la verdad, siempre encuentra la manera de resurgir. Si esta historia te impactó, dale like, suscríbete y activa la campana para más historias sobre los pensadores que cambiaron el mundo. Y ahora dime, ¿crees que la muerte de Hipatia fue una advertencia para los intelectuales de su tiempo? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.